Bueno, último bloque del programa. Dos autoras con nosotros que vienen por primera vez. Bienvenidas las dos. Mariana Travasio con su libro Me verás caer. Y Verónica Boix con La estrategia de la rana, una novela. Lo de Mariana son cuentos, pero tengo entendido que tenés dos novelas anteriores. Así Mariana. es, gracias Cristina por el convite, es un honor estar acá. Y Pero sí, con las todo dos gusto. libros previos son dos novelas, Por Tusquets, Quebrada y Como si existiese el perdón. Y lo curioso fue que la última novela que salió el año pasado y que es Quebrada, cuando terminé de escribirla me quebré una pierna y me operaron. Perdón por reírnos, pero No, digo... no, es que es muy llamativo. El año decía la literatura es peligrosa, ¿no? Claro. Entonces me quebré una rodilla y me operaron, estuve 6 meses en cama y en ese estado y entre opiáceos escribí Me verás caer, que son cuentos que en España la querida Brenda Navarro los presentó como una especie de novela narrada a fragmentos, a relatos. Es verdad, porque se van entrelazados unos con otros, ¿no? Pero eso uno lo va descubriendo a medida que lo lee, los personajes empiezan a aparecer. Sí, se fueron y las historias se mezclan. Las historias, ¿no? Ahora, son todas historias de mujeres. Sí, curiosamente yo creo que las condiciones materiales de producción de un texto evidentemente interfieren, ¿no? Porque me estoy dando cuenta ahora, con estas entrevistas a raíz de Me verás caer, de lo incómoda que yo estaba escribiendo ese libro. Porque yo iba a una casa de 2 pisos y yo no llegaba a mi cama, entonces me instalaron en un catre en planta baja y ahora me doy cuenta que el catre no tenía respaldo. Entonces yo escribía... ¡Ay, qué feo! Un poco como, claro, sin respaldo, en una mesita que me habían comprado, entre opiáceos, bueno, y así sale estos 5 relatos que son un poco de mujeres, no sé si decir rotas, pero sí que están atravesando momentos de quiebre, de rupturas en sus vidas. Y después de escribir los 3 primeros, que plantean como 3 primeros o 4 personajes, tuve necesidad de saber más de ellas, ¿no? De cómo había sido sus vidas después de esos momentos de quiebre, y ahí sí, se retoman los primeros cuentos en los últimos. Bueno, ¿no? Yo por algo las invité juntas, porque también leí el de Verónica, y también es una historia de una mujer, es una novela, pero es una mujer en crisis, ¿no? Totalmente. Ahí se unen los dos libros. Totalmente. Sí. También es una mujer y una mujer en la mediana edad. Yo leí el libro de Mariana y las mujeres de Mariana Enríquez también son mujeres como en la mediana edad, en donde ya tienen una historia, pero es un momento en la vida que siento en donde uno se replantea hacia dónde la quiere llevar, ¿no? Ya hicimos algunas cosas y entonces, ¿qué pasa después? Y a Elena le pasa un poco eso. No es que lo decide, sino que un poco el encuentro que tiene con el arte. Ya tiene una familia tradicional, un marido, hijas, una vida como confortable, se la vive bien, pero de golpe ella recupera o vuelve a su antigua pasión con el arte, empieza a pintar, y eso la conecta con algo que ella tenía absolutamente como sepultado, de alguna manera. Y ahí empieza a tener otros encuentros. Y ahí empieza a tener otros encuentros en donde me parece que lo que interviene y lo que es central es el cuerpo, ¿no? El tacto tanto para la pintura, para los óleos, para lo que hace, como el tacto. En realidad es el cuerpo el que de alguna manera le va a revelar que es un poco lo que ella realmente quiere, ¿no? Claro, es una crisis que tiene en un determinado momento. Y yo lo relacionaba con lo que me contabas antes de empezar a grabar, ¿no? Bueno. En tu propia vida hubo un corte que te llevó a la literatura, pero venías de otro lado. Totalmente. Yo trabajé mucho tiempo en la justicia penal de la provincia de Buenos Aires, era defensor oficial, defendía, digamos, a la gente que no tiene plata para pagarle un abogado, el Estado le pone alguien que los defienda, y a mí realmente lo hacía de una manera muy vocacional. Yo estudié para eso, yo estudié porque sentía que las cosas eran muy injustas y quería de alguna manera que el mundo fuera mejor, aunque suene un poco inocente, pero la verdad es que... Pero al contrario, es lo que hace falta. Bueno, pero lo que me pasó después de un montón de tiempo es que sentí que ahí no hacía la diferencia, no cambiaba nada, que estaba en un lugar para que todo siguiera igual. Y entonces decidí cambiar. A diferencia de Elena, mi cambio fue... Elena es la protagonista. Elena es la protagonista, sí, de la novela. Elena ahí, como todo un... A mí lo que me interesaba retratar en la novela era como a veces el deseo no es como lineal, ¿no? Nosotros a veces queremos una cosa y al mismo tiempo queremos lo opuesto. El deseo es una cosa que es contradictorio, que está en tensión, ¿no? No sé, queremos vivir una vida saludable, pero nos encanta la comida chatarra. ¿Cómo hacemos con esas dos cosas? Y así hay muchas, en realidad. Y entonces a mí me interesaba trabajar eso en una vida convencional, porque de última ella es una mujer como cualquiera, pero me parecía que era un tema que
que quería entender. Eso era. Esta es tu segunda novela, ¿no es cierto? Esa es mi segunda novela. La primera novela, Libertad bajo palabras, sí atraviesa un poco el mundo de la justicia y ahí mira. hay también como una narradora más inocente. Esa es, digamos, es una novela bastante más autobiográfica, además es una novela que toma algunos elementos, sobre todo no de lo que yo viví, pero sí del ámbito que yo conocía. Claro. Entonces habla un poco de eso. Seguro. Y Mariana, vos sos psicóloga forense además, ¿no es cierto? Yo sí, era. Mi primera Eso profesión... se es para siempre, digo. Bueno, sí, pero ya no ejerzo, como contaba Vero, fuera de cámara, ¿no? Sí, me dediqué muchos años al ejercicio de la psicología clínica y forense. Esos eran mis ámbitos de trabajo. Me encantaba la docencia, era docente en la UBA de psicología forense, así que sí, muchos años trabajé de eso, escribí de eso, ¿no? Porque eran escritos más bien ensayos, escribí un manual de psicología forense, que eran las clases que dábamos en la cátedra, escribía artículos para el Instituto de Investigaciones de la Facultad, así que sí, durante mucho tiempo tuve ahí mi tiempo de rata de biblioteca, abocada a esas áreas, y creo que me pasó un poco como contaba Vero en algún momento, ¿no? Yo me acuerdo de volver una noche, uno de mis hijos era muy pequeño, venía de peritar en el cuerpo médico forense, eran casos de abuso sexual de menores por parte de una secta, y había estado todo el día encerrada ahí, y llegué a casa, estaba mi esposo con mi hijo pequeño, y lo quiero empezar a macar en el cochecito y cantarle la rorró, y no podía cantar. Y entonces me acuerdo de entregarle el cochecito a mi esposo y decirme, yo salgo a caminar un rato. Creo que ahí fue un poco el principio del final, ¿no? De una cierta transición. Ahí fue cuando me acordé que lo que yo quería era escribir ficción o escribir otras cosas. Porque ya escribí siempre la idea de escribir. Sí. Cuando tenía 17 años yo estaba entre estudiar psicología, filosofía o letras. Me decanté por la psicología, que era algo que me interpelaba largamente, era un momento especial, el retorno a la democracia, bueno, esos momentos que uno... Sí. Así que bueno, en ese momento, y lo hice con mucha pasión y con mucha fruición durante mucho tiempo. Pero creo que bueno, a veces esas cosas se agotan, ¿no? Y uno entonces se acuerda de algo más, por ejemplo, que uno quería escribir alguna otra clase de cosas o explorar la escritura desde otro lugar. Sí. Y bueno, ahí me anoté primero en talleres, después en letras, después hice una maestría en escritura creativa. Las dos hicieron, vos también lo hiciste. Sí, yo también. Pedro también, sí. Es la que dirige María Negroni. María Negroni, Sí. fue una experiencia preciosa, preciosa. Hace poco celebramos los 10 años de la primera corte. Sí, fue una celebración preciosa. Sí, así que bueno, son caminos, ¿no? En la vida uno va así, un poco a tientas, un poco buscando, ¿no? Y hoy se dedican las dos exclusivamente a la literatura. Yo sí, de distintas maneras, digamos, porque escribo para algunos medios sobre libros, para La Nación, no sé, bueno, para... siempre dentro de... Siempre dentro de lo mismo, sí, doy talleres, Mariana, vos también, ¿no? Dan También, talleres. sí. ¿Vos viviste en Brasil muchos años? Yo me crié en Brasil, mis padres tenían 2 años cuando se trasladaron allá, así que me crié en San Pablo, en un liceo francés. Mira. Así que tuve una infancia, te diría, trilingüe, ¿no? Era a la ¿Portugués? mañana había que Claro. aprender a hablar francés para no mearse encima, porque si no, no te dejaban ir al baño. Mira. A la tarde se hablaba en portugués para tener amigos, ¿no? Por lo social, para jugar al fútbol en la vereda. Y a la noche se cenaba en castellano. Sí. Así que para mí fue durante un tiempo una pregunta, ¿no? ¿Cuál iba a ser mi lengua? Claro. Por lo menos mi lengua de escritura, de lectura. Las lecturas de la infancia eran en portugués o en francés. ¿Pero qué te parece? Porque allá mis viejos no habían podido llevar la biblioteca, ¿no? de acá. Y me encuentro de grande un poco, ¿no? Con el español, con el castellano como lengua. ¿Cuándo volviste para acá? Volvimos en 2 etapas, te diría, porque mi madre se hinchó los huevos primero y vino primero y después vino mi padre. Así que te diría que hasta los 17 años estuvimos yendo y viniendo, ¿no? Desde los 10 años que vino mamá, sí, es un montón. Es toda la patria de la infancia, ¿no? Y la adolescencia, así que sí, me marcó fuertemente. Hay un cuento de Juan José Saer muy bonito que se llama Medio borrar, que hacia el final del cuento Tomatis distingue, el personaje, ¿no? Entre el exilio del adulto con el exilio del niño, ¿no? Pues él dice, el adulto, hay un momento donde si vuelve a la patria, dice, no va que vuelve y se trae un poco consigo algo del extranjero, ¿no? Pero es diferente al niño, que el niño es como se le ensanchan las fronteras, dice. Claro. Porque es como que no terminás de arraigar demasiado, sobre todo cuando emigrás a los 2 años, cuando no tenés
una patria que añorar, ni Seguro. siquiera una lengua, ¿no? Seguro. Instalada. ¿Y vos Entonces, sentís eso? ¿Lo ves? sí, eso? a mí me quedó como una sensación un poco rara en ese sentido, ¿no? Seguro. Bueno, de andar como un poco deambulante, un poco errante, si se quiere, en la lengua también, ¿no? Y sí, obviamente. Las dos escriben, lo pregunto porque no lo sé, los libros anteriores no los leí, ¿escriben sobre temas de mujeres? ¿Las protagonistas son mujeres en todos los libros o es en estos? En mi caso es una excepción, te diría. La novela anterior, Quebrada, es la historia de un matrimonio que vive en la quebrada, en un entorno rural. Lina está muy cansada de vivir en la sequía. Su hijo, el Tala, se ha ido a buscar suerte a la selva hacía 14 años, a buscar un futuro, un trabajo mejor. Es una historia de migraciones y que se anuda mucho a mi propia historia en algún punto. Y Lina abandona entonces el rancho un buen día, una curandera le da unas semillas y Relicario al principio tiene mucha bronca que Lina lo haya abandonado, porque él tenía el mandato de que a los muertos no se los deja y que a la tierra no se la deja. Pero bueno, al cabo de un tiempo, superada la bronca, decide seguir a Lina, así que lo que hace es canjear el rancho por un burro, una carreta, 2 ataúdes, desentierra a su padre y a su madre y va detrás de Lina por la quebrada. Y como si existiese el perdón, es un territorio también, te diría, rural, y es más bien una historia de cuchilleros y de Nada y que de ver venganzas. con este libro. No, muy poco que ver con este Nada libro. que ver. Este libro vino, yo creo, por mi propia quebradura, lo que te contaba, ¿no? O sea, y un poco lo que traía Vero también, ¿no? Mujeres ya adultas, ya maduras, donde la pregunta por ahí es qué haces en determinado momento cuando no tenés tu mazo de naipes recién estrenado, ¿no? Cuando hay algo que te rompe o que te quiebra y que te obliga a pensarte y pensar qué es lo que vas a hacer de ahora en más con lo que tenés y con quién sos, ¿no? Y con lo que te queda. ¿Qué te parece? Entonces es un poco lo que traía también Vero en su novela. Pero son historias, algunas les pasan cosas que realmente además hay un factor suerte que falla acá. Esta mujer que va a esa fiesta tan ilusionada. Tan ilusionada, me dio tanta pena Blancanieves, ¿No? Vos sabés que es una anécdota que me habían contado hace muchísimos años. La estafan de la peor manera, digo, para que se entienda. Sí, quedé con una tristeza, con una sensación de qué habrá sentido esa mujer con la ilusión de vestirse Es una para ir a humillación yo creo que no volvés más de eso, ¿no? No Por sé. eso tuve Bueno. necesidad de escribir el siguiente cuento para ver Ahí qué había vemos cómo pasado sigue. con Blancanieves después de semejante doble estafa, ¿no? Seguro. Espiritual, moral y también, bueno, económica de todo o material. tipo, y además económica, Sí. pero de todo tipo. ¿Y vos, Verónica, en la primera novela también era una mujer la protagonista? Sí, la protagonista era una mujer, pero una mujer mucho más joven, es una mujer de 18 años. Es una novela como un poco de iniciación, en donde ella también vuelve a su pasado y a partir de... Hay como un doble tiempo permanente en la novela, en donde hay toda una historia de infancia que un poco explica las decisiones que ella toma como en su juventud. Sí. Igual yo lo que pienso es, las protagonistas son mujeres, pero las historias que les pasan o las historias que atraviesan las puede atravesar un hombre también perfectamente. Porque creo que no solo a las mujeres nos pasa eso, no solo las mujeres tenemos... Una crisis como la de la estrategia de la rana, decís. Totalmente. Le puede pasar a un hombre, sí, totalmente. Le puede pasar a un hombre y de hecho son mucho más conocidas las historias de hombres a los que les sucede esto que las de mujeres. Entonces también me parece interesante, no sé, Proust escribe Busca el tiempo perdido, donde él es el que va contando todo y es un protagonista hombre, ¿no? Hay un montón de hombres que escriben sobre hombres y cuando vemos a esos protagonistas masculinos, digo, no pensamos, es una historia sobre hombres, lo pensamos en universal. Sí. Entonces yo creo que estas historias también se pueden pensar en universal. No sé, pienso en los cuentos de Mariana también. Que si está, lo damos es cierto, vuelta, si lo damos vuelta, totalmente. Sí. Lo que le pasa a Blancanieves en ese cuento, la historia que después tienen en El Tigre, en realidad puede pasarle a hombres también. Hay hombres también que tienen grandes desilusiones amorosas, que son traicionados, que son estafados, y eso los puede representar. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que cuando la historia es de un hombre, lo universalizamos, y cuando es de una mujer, lo pensamos para mujeres, que, no sé, yo es una cosa que pienso un montón. Y lo pienso además porque me hicieron una entrevista en esta novela y el que me entrevistaba era un chico de unos 30 años y cuando terminábamos apaga el grabador y me dice, la verdad es que no quería leer esta novela porque yo también estaba atravesando un momento de crisis y cuando la leí terminé de entender lo que me pasaba. Y dije, qué bueno. Claro, y era un hombre, y de 30 años, mucho más joven. Y eso me pareció hermoso, la verdad. Es un buen ejercicio, que se podría aplicar a muchos libros, a mucha literatura, digo. Sí. Si fuera un hombre y no una mujer, es verdad.
¿Por qué se llama Blancanieves? Es un nombre muy especial llamarla Blancanieves. Lo elegí un poco a propósito, quizás por la ilusión de ella, pero además por el desenlace fatal, incluso que se retoma en el último cuento, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como para traer algo que puede resultar mítico, pero que también se puede desacartonar y ponerlo en una escena de ahora, ¿no? De todas maneras, coincido con lo que decía Vero recién, que yo creo que ninguno y ninguna de nosotros estamos exentos de los momentos de crisis vitales a lo largo de la vida, en distintos momentos de la vida, pero sí que algunos son más jodidos que otros, porque cuando el horizonte no lo tenés allá lejos, ¿no? Cuando no sos todo futuro, cuando no está todo por hacerse, ¿no? Cuando no es todo ilusión, cuando te queda por ahí un horizonte un poco más breve, un poco más corto, y por ahí la desazón de pensar, ¿no? ¿Qué hacer con esto que me queda? Que de todas maneras creo que salen, ¿no? de la cama y hacen cosas igual, ¿no? Que les vaya mal, por supuesto. La vida continúa. Me tengo que ir, se termina el programa. Bueno, acuérdese, Verónica Boix, La estrategia de la rana, Mariana Travasio, Me verás caer. Muchísimas gracias a las dos, vos, Cristina, por haber venido por primera vez al programa. Un placer enorme, gracias. Me tengo que despedir, nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.